En esta sección vamos a ver los modelos de transformadores y los modelos de transformadores, aunque también son muy sencillos, normalmente en el cálculo suelen dar problemas, bastantes problemas. Vamos a ver primero lo que sería un transformador de potencia grande, normal, de unos cuantos megavatios, ¿de acuerdo? En este caso, pues podemos distinguir, a ver si aquí. Estos aisladores son los aisladores de alta tensión. Estos pequeñitos que se ven aquí detrás son los aisladores de baja tensión. Por aquí se supone que entran y salen las tensiones que alimentan el trafo. Un trafo lo que me hace es convertir de una tensión a otra. Normalmente es de una tensión alta a una tensión baja. Pues en este caso, por el tamaño de aislador, pues a lo mejor es un transformador que pasa de, no sé, de 132 a 20 kilovoltios. Aislador grande 132, aislador pequeño 20 kilovoltios. La mayoría de transformadores de potencia, no todos, pero la mayoría están dentro de una cuba y esa cuba está llena de aceite. Este simplemente es el depósito del aceite para la expansión de aceite. Lo que es el transformador en sí, ahora lo veremos, es esto de aquí. Digamos, es un núcleo de hierro rodeado de bobinados, ¿vale? Y lo que lo tenemos es metido en esta caja metálica, sumergido en aceite, y todo esto que vemos aquí son para refrigerar. Todo el calor que se genera pasa al aceite, ese aceite pasa por estos radiadores y refrigera el transformador de forma muy eficiente, ¿vale? Y normalmente los transformadores de potencia, los transformadores es un elemento que permite controlar la tensión muy bien. Y entonces lo que tenemos aquí, este dispositivo de aquí, es lo que es un cambiador de tomas. Es para elegir qué toma del bobinado o qué tensión del bobinado nos interesa en cada momento. ¿De acuerdo? Esto de aquí es el controlador del cambiador de tomas, ¿vale? Motorizado normalmente. Bueno, depende del tamaño del transformador, pero en este caso es motorizado. El trafo puede tener diferentes símbolos, un poco es también en función del tipo de trafo. Esto normalmente es la normativa alemana, la DIN. Esto es la normativa normal, la ISO. Esto es cuando es un circuito unifilar. Y esto es cuando dibujas realmente todos los bobinados. Esto es para indicar que es de núcleo de hierro exactamente. Estos de aquí son transformadores con aislamiento, transformadores. Y yo en vez de eso voy a utilizar un otro transformador. Estos serían los símbolos, que no tiene aislamiento entre primario y secundario. Si el transformador es regulable, pues simplemente añado aquí esta flecha. Y después, si el transformador es un transformador de corriente, pues lo mismo en circuito unifilar simplemente dibujo uno de los bobinados porque el otro es directamente el cable que pasa por ese bobinado. Y esto es lo mismo, es la representación en multifilar. ¿Vale? El transformador, aquí lo tenemos ya simbolizado. Lo que me interesa es la relación entre sus tensiones y sus corrientes, ¿vale? La idea del transformador es, me cambia de una tensión, está diseñado para que me cambie de una tensión U1 a una tensión U2, ¿de acuerdo? Su definición es, pues mira, empezaría con esto de aquí. Un transformador me cambia de 220 voltios a 12. De 20 kilovoltios a 400 voltios, de 400 kilovoltios a 66 kilovoltios. Esto se define como relación de transformación. Yo la llamo RT, pero en mucha bibliografía también la podéis encontrar, depende de la fuente, como M, ¿vale? Es la relación entre las tensiones nominales. Normalmente, si el transformador es monofásico, eso también coincide con la relación de número de espiras. Para construir un transformador, lo único que tienes que decir es cuántas espiras pones del bobinado de un lado, de primario, y cuántas del otro bobinado. Más espiras, más tensión. ¿De acuerdo? De esto de aquí, primero vamos a suponer que hemos construido un transformador perfecto, lo que sería un transformador ideal. La idea del transformador ideal es simplemente que lo has hecho con mucho cobre y mucho hierro y que casi no tiene pérdidas. Si no tiene pérdidas, si yo aquí multiplico I1 por 1, me da
P1, pues si no tiene pérdidas, lo que me está diciendo es que la potencia en la entrada y la salida tiene que ser la misma. Si no hay pérdidas, la potencia que entra y la potencia que sale tiene que ser la misma. ¿De acuerdo? Si además esto se tiene que cumplir, si yo estoy diciendo, oye, mi transformador, cambio un momento de colores, mi transformador, esto es el lado de alta y esto es el lado de baja. Imaginar que este es un transformador que yo digo, pues mira, me está transformando de 100 voltios a 10 voltios. ¿Vale? Y yo veo que por el secundario están circulando, yo qué sé, 200 amperios. Ah, el producto de tensión por corriente tiene que dar lo mismo en primario que en secundario. Pues entonces obviamente es decir, oye, si el producto de tensión por corriente tiene que dar lo mismo por primario y secundario, aquí da 2000, pues aquí tiene que ser 20. ¿Vale? Quiere decir que lo que me aumentaba de tensión, digamos, esta relación entre tensiones es la misma que relación entre corrientes, pero invertidas. Si yo subo la tensión, bajo la corriente, ¿para qué? Para que la potencia se mantenga constante. ¿De acuerdo? Y ahora, normalmente, lo más complicado que os cuesta seguir, ¿vale? Imaginar que aquí tengo un transformador, esperar que cambie el color. Tengo este transformador y vamos a decir, pues mira, en este transformador esto vale 10, a ver, y esto vale 5. Es un transformador de 10 a 5 voltios, ¿de acuerdo? Cuidado, una cosa son las tensiones nominales. Yo puedo decir, pero en este momento aquí tengo 4 voltios, ¿vale? La relación de transformación, si la pongo, normalmente es mejor ponerla como un quebrado, que queda más claro, pero esto simplemente es un 2, ¿vale? Si yo aquí tengo 4 voltios, ¿qué tensión tengo en el otro lado? Pues fijaros que lo que tienes que hacer es decir, mira, mi relación de transformación es esto. En un momento determinado la tensión que yo tengo es aquí, perdonad otra vez. La tensión que yo tengo es, a ver si vuelvo a pintar, 4. Pues yo lo puedo resolver como una regla de 3. Si ahora tengo 4 y mi relación es 10 a 5, pues automáticamente, o si queréis, operamos por 4 por 10 dividido por 5, pues esto da 8 voltios. ¿De acuerdo? Si además cambio otra vez de color, yo digo, pues vamos a imaginar que mi carga vale, para hacerlo bien sencillo, 4 ohms. Pues automáticamente por aquí circula 1 amperio. 1 amperio. Fijaos que aquí entonces si calculo la potencia que tengo aquí, suponiendo que la carga es solo resistivo, pues es 4 voltios por 1 amperio, 4 vatios. ¿Cuánto tiene que valer esta potencia de aquí? 4 vatios. ¿Vale? Aquí hemos dicho que teníamos 8 voltios, o sea que sé que esto vale, la I2 vale 1 amperio. ¿Cuánto va a valer la I1? Pues vuelvo a hacer la regla de 3. Oye, relación de transformación, 10 a 5. Corriente 2, que es la que conozco en este caso, 1 amperio. ¿Cuánto vale la corriente 1? 0,5 amperios. 0,5 amperios. Y ahora puedo comprobar que 8 voltios por 0,5 amperios es 4 vatios. Me he puesto equivocado aquí las unidades. Hasta ahí se tiene que ver clarísimo, clarísimo. Y ahora entramos en el último concepto, que es resistencia equivalente.
Fijaros que aquí hemos calculado, no había ningún problema, tengo medio amperio, 8 voltios. Fijaros que si yo dijera, oye, en vez de poner todo el transformador y su carga, puedo sustituir todo esto por una resistencia puesta aquí. ¿Vale? Y yo diría, ¿cuánto vale esa resistencia equivalente? Pues si tengo tensión y tengo corriente, lo divido y me da 16 ohms. 16 ohms. Quiere decir que si aquí pongo una resistencia de 16 ohms, tendré 4 vatios de consumo, pasará la misma corriente. Quiere decir que todo este circuito es equivalente a que yo ponga aquí 16 ohms. Consume lo mismo, la misma corriente, todo absolutamente igual. Vamos a volver a hacer esto porque se tiene que ver súper claro. Lo vamos a hacer ahora con letras. Vamos a hacerlo con letras. Imaginar que aquí tengo una resistencia R2, ¿vale? Y quiero encontrar esto. ¿Qué resistencia R1? Es equivalente. Normalmente cuando veis este pequeño asterisco, indica eso, que esa no es la resistencia real que hay ahí, sino que es la equivalente que puesta ahí consume lo mismo. Quiero encontrar qué resistencia R1 puesta ahí consume lo mismo que una resistencia R2 puesta al otro lado. Pues vamos a decir, mira, ¿qué corriente circulará? Suponemos que tenemos la tensión, el valor que sea, pues esta corriente es U2 partido por R2, ¿vale? ¿Y aquí cuánto vale la I1? Ay, pues yo sí conozco perdonad. Si conozco la I2, ¿vale? Pues la I2 la divido por la relación de transformación y tendría la I1. ¿De acuerdo? Y esto es lo mismo. Vale. ¿Y cuánto vale la tensión 1? Pues la tensión 1 vale, me la pongo aquí aparte, tensión 1, ay, perdón, joder. Tensión 1 es igual a tensión 2 por RT, ¿vale? Si todo esto lo ponemos en función de R, me queda... que casi no tengo sitio. Quiero calcular la resistencia 1 equivalente, ¿vale? Pues lo que me queda es tensión 1 partido por I1, ¿vale? Esto es lo que había puesto antes. Y, ay, joder, U2 por RT, I2 dividido por RT, esto es U2 partido por I2, la RT dividiendo se pasa como RT cuadrado, y entonces resulta
¿Cuánto vale U2 partido por I2? R2 por RT cuadrado. Y si lo queremos ver más claro, pues si lo queremos ver más claro es R2 y la relación de transformación es U1 nominal, U2 nominal. Todo esto al cuadrado. Para ponerlo en una sola expresión, lo tenemos aquí. Esto, si quieres transformadores, lo tienes que no solo tener apuntado, sino entender perfectamente. Esto es, lo primero es la definición de relación de transformación. Estas son las tensiones reales que hay en el sistema, que pueden ser diferentes. Normalmente tienden a ser iguales, pueden ser menores, no pueden ser mucho mayores porque el transformador no está diseñado para tener una tensión mucho mayor que la de nominal. Normalmente si el transformador es monofásico coincide con el número de espiras. Nosotros no vamos a tratar el número de espiras, lo trataréis en máquinas eléctricas. Cuando el transformador es trifásico ya no coincide. La relación con las corrientes es inversa. Y en vez de poner esto así al cuadrado, la relación con las impedancias es con una raíz cuadrada. Quiere decir que yo simplemente podía haber hecho en este trafo, pues en el trafo de antes tenía un trafo que era 10 a 5. Y lo que me daban era la impedancia en el lado del secundario, que era, ya no me acuerdo, 4 ohms. Pues entonces tú despejas de aquí y esto te queda lo que tenemos ahí, R1 es igual a 10 partido por 5 al cuadrado y por 4 ohms. Y esto da, bueno, esto da 16. No me cabe, pero da 16. ¿De acuerdo? Este tipo de transformaciones de impedancias equivalentes va a ser imprescindible en los cálculos de trafos. Porque cuando tú quieras resolver un circuito, lo que nosotros tenemos como herramientas que son resistencias en serie en paralelo, Thevenin Norton, mallas nudos. Eso solo lo puedes aplicar cuando te han desaparecido los transformadores. Tú no puedes decir, esto es una malla y la corriente en un lado del trafo... Ay, otra vez se ha vuelto loco. La corriente en un lado del trafo, esta y 1 y esta y 2, como no son la misma, no las puedes poner dentro de la misma malla, ni sumar, ni nada. Quiere decir que lo que lo tenemos que hacer es decir, mira, lo que vamos a hacer de este circuito de arriba, lo que tenemos que hacer es todas las impedancias pasarlas al mismo lado del trafo. Me es igual pasarlas todas al secundario o pasarlas todas al primario. Quiere decir que yo cojo esta impedancia de aquí, la multiplico por la relación de transformación al cuadrado y la convierto en esta de aquí. Esta es la equivalente. Cojo esta impedancia de aquí, la multiplico por la relación de transformación al cuadrado y me queda esta de aquí. Y lo mismo, cojo esta de aquí y la convierto en esta de aquí. Y ahora este circuito, que es el equivalente, no es que pasen... Esta corriente sí que es la misma. Estas corrientes de este lado no son la misma. Fijaos que tienen todas un tic. Quiere decir que no son la misma, son simplemente equivalentes en consumo. Pero en este circuito ya puedes decir, esta la pongo en serie con esta, en paralelo con esta, lo que me quede en serie con esta y resuelves el circuito. ¿De acuerdo? Y ahora tú puedes encontrar como resultado, si te piden esta corriente, pues ya la tienes. Y si lo que te pedían I2 es, pues he encontrado cuánto vale ya, pues la divido por la relación de transformación y tengo cuánto vale I2. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué pasa? No siempre tenemos transformadores ideales. Los transformadores reales son diferentes. En un transformador real está hecho de cobre y ese cobre tiene resistencia y reactancia. En el bobinado de primario tiene resistencia y reactancia en el bobinado de secundario. ¿De acuerdo? Y entonces para conseguir un transformador real
yo voy a hacer la combinación de mi transformador ideal, que ya lo conozco, más la impedancia constructiva del transformador. ¿Vale? Normalmente lo que se hace directamente es, pues tengo una parte en primario y una parte en secundario. Normalmente lo que se va a hacer es agrupar todas las reactancias en un solo lado, sumarlas, y esto es lo que se llama reactancia de cortocircuito del transformador. Y en un catálogo o en las placas de características del motor siempre me aparece el valor de esa impedancia. ¿De acuerdo? Yo lo que voy a hacer siempre que tenga un transformador real es convertir su impedancia para poder calcularla, ¿vale? Y trabajar solo como si fueran transformadores ideales. Y esos transformadores ideales, si me interesa, busco la impedancia equivalente de la carga y anulo el transformador. Esto, en un ejercicio, pues se convierte en esto de aquí. Imaginar que aquí tengo un circuito como este de aquí, con transformadores. Los transformadores son reales, ¿vale? Pues yo lo que voy a hacer es decir, mira, este transformador T1 tiene una impedancia interna, pues se convierte en esta impedancia de aquí. Este transformador T2 se convierte en esta impedancia de aquí. Este transformador en esta impedancia. Este transformador en esta impedancia. Este transformador en esta impedancia. ¿De acuerdo? Y entonces me queda un circuito en que las cargas las tengo las impedancias, puedo calcular como si fuera un circuito normal de teoría de circuitos. Es un proceso laborioso, pero es como se hace. ¿De acuerdo? De las cargas hay que tener un poco de cuidado. Simplemente fijaos que estas cargas, por ejemplo, si yo hablo aquí de cualquier de estos transformadores, este es un transformador de 66 a 25 kilovoltios. Quiere decir que estas cargas están a 25 kilovoltios. Estas cargas de aquí son estas de aquí. Fijaos que aquí le he puesto el prima. No son las mismas cargas que tengo inicialmente. Yo aquí, si lo he pasado todo a primario, al lado de 66, imaginad que todo esto lo quiero pasar a 66 kilovoltios. Aquí son las cargas de antes, en este caso, multiplicadas por RT cuadrado. ¿De acuerdo? Estas son las cargas equivalentes a 66 kilovoltios. Todas las cargas, todas las cargas se tienen que haber puesto a la misma tensión. Todas son multiplicadas por RT, pero por RT de su trafo. No sé si aquí hay alguna diferente. Aquí hay una 6620. Pues esta carga de aquí, la carga original, para pasarla a la parte de 66 kilovoltios, la he multiplicado por la relación de transformación de su trafo. Y aquí un 66,6. ¿De acuerdo? Transformadores, hay un montón de transformadores diferentes, sobre todo cuando hablamos de transformadores trifásicos, porque se pueden conectar en triángulo o en estrella, pero además cada bobinado se puede conectar diferente. También encontraréis transformadores en zigzag, pero me parece que cada vez se instalan menos. Y además estos bobinados se pueden conectar con desfases diferentes. En este primer trafo estrella-estrella, pues yo tengo, si esto es la fase A, la tensión de la fase A de primario y secundario van en fase. El transformador que más se utiliza me parece que es este de aquí. Fijaos, esto es la tensión de la fase A de primario y esto es la tensión de la fase A de secundario. Hay un desfase de menos 30 grados y en los transformadores eso se convierte como si fuera un reloj. Si tú en un reloj marcas lo que son 30 grados, es como si fuera las 11 horas. ¿Vale? Simplemente eso también lo veréis en máquinas eléctricas, pero que puedes encontrar un montón de trafos. Su conexión no me afecta a todo el proceso de ajuste de impedancias. Una cosa también que se utiliza muchísimo en la práctica son los transformadores con varias tomas, ¿de acuerdo? Quiere decir que ya que fabrico un transformador, para regular tensión lo que le hago es
ponerle varias tomas, quiere decir que imaginar que es un transformador que es de 400 voltios y yo en primario le pongo que esto sea, pues, yo qué sé, 22 kilovoltios, 21 kilovoltios, 20 kilovoltios y 19 kilovoltios. ¿Qué pasa? Yo puedo ajustar en qué toma pongo la tensión de entrada y en función, yo en la salida querría a lo mejor siempre 400 voltios. Si aquí me están llegando 20 kilovoltios, pues ningún problema. Pero si en un momento me llegan 19 kilovoltios, yo lo que hago es conectarme a esta toma y cuando llegan 19 kilovoltios saldrán 400 voltios. ¿Qué pasa si después sube la tensión a 20 kilovoltios? Tendría a subir la tensión de secundario. Pues lo que hago es cambiar la toma. Si sube más la tensión, cambio la toma. Si lo que tengo es 20,5 kilovoltios, pues elijo la tensión o la toma que me vaya mejor para tener la tensión de salida lo más próximo a la nominal. ¿De acuerdo? Esto normalmente se hace en todos los trafos. ¿Qué pasa? Normalmente los transformadores no me dan la de impedancia que tienen los bobinados en ohms, sino que me lo dan en valor unitario. ¿Vale? En valor unitario normalmente se representará por estas siglas, por unidad. ¿Vale? Para que os hagáis una primera idea sencilla, cuando tú hablas de porcentaje, todo el mundo lo tiene claro. Si tú te dicen un 10% de descuento, pues lo que sabes que es un 10% sobre el valor nominal de ese producto. ¿Vale? Pues en sistema por unidad es lo mismo, la misma idea es sobre el valor nominal, pero en vez de expresarse en tanto por ciento, se representa perdona, esto. El 10%, a ver, aquí, el 10% es lo mismo en valor unidad que 0,10 por unit. ¿Vale? Simplemente es qué base tienes, 100 o base 1. 10% y 0,1 por unidad es lo mismo. Si yo quisiera saber un descuento, pues el precio del producto lo multiplico por 0,1 y es el descuento. Pues en sistemas eléctricos, esa idea de trabajar en valor unidad se utiliza un montón. Yo lo que voy a decir es, tengo la tensión, podría decir, tengo la tensión del 98%, ¿vale? Mi tensión en un momento determinado es el 98% y supongo que es de la tensión nominal. Pues es lo mismo que decir mi tensión en un momento es 0,98 de la tensión nominal. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Esto es muy útil cuando tú hablas de sistemas grandes, de control de sistemas grandes, porque si yo te digo, en esta red tengo 64 kilovoltios, no te está dando demasiada información. Sí, sabes que hay 64 kilovoltios, pero no sabes si es mucha, si es poca, si es buena. ¿Por qué? Porque si mi red es, imaginar que yo digo, tengo 64 kilovoltios y mi red es de 66 kilovoltios. Pues cuando yo hago este quebrado, lo voy a hacer ahora, 64 dividido por 66, 0,97. Esto es una tensión en por unidad. ¿De acuerdo? Mi tensión en el sistema es el 97% de la tensión nominal. Ah, pues sé que solo tengo una caída de tensión del 3%, del 0,03 por unidad. Cuando tienes tensiones, muchas tensiones en un circuito, tener valores de por unidad te orienta si el sistema está funcionando bien y enseguida te puede dar en qué rango te estás saliendo de los valores nominales. ¿Vale? Primer problema. El primer problema es ¿qué magnitudes de referencia utilizo? Pues si tú hablas de mi tensión en casa, 230 voltios, pues mi valor de base será la tensión nominal. ¿Vale? Tienes que tener un valor de base que será la tensión nominal. ¿Qué pasa? También te hace falta una referencia, además de tensión, de corriente y de potencia. Pues suponiendo que el sistema es trifásico, yo voy a tener que tener
un valor de base de tensión, un valor de base de potencia y un valor de base de corriente. Es igual que el sistema yo lo considere de línea o de fase, ¿vale? Imaginar aquí que yo tengo, yo qué sé, mi valor de base de línea es 400 voltios, mi valor de base de fase es 230, mi potencia de base son 100 kilovatios, pues mi corriente, si no me equivoco, es 144 amperios. Si yo quiero calcular una magnitud en valor unitario, pues dijera, mira, lo voy a hacer aquí. Tensiones, pues si yo aquí pongo 400 voltios, arriba tengo que poner tensiones de línea. Pues imaginar que pongo 380. Y esto me daría la tensión que tengo en un momento determinado. Si yo lo que mido en valor real es tensión de fase, pues lo divido por valor de fase. ¿De acuerdo? La forma de calcular una magnitud en valor unitario es la magnitud real, la divides por el valor de base. ¿Vale? Y una cosa que normalmente no queda tan evidente es si yo tengo una potencia nominal, una corriente nominal y una tensión nominal, de un trafo, de un motor, de un generador, también tengo una impedancia de base. Sería, ¿qué impedancia le tengo que poner a esta tensión nominal para que consuma esta corriente nominal, para que consuma esta corriente nominal? Pues es esta impedancia de aquí. Es la impedancia que, teóricamente, en este caso, puesta en estrella, consumiría corriente nominal, potencia nominal a la tensión nominal. ¿De acuerdo? Esas son mis magnitudes de base. Corriente, tensión, potencia, impedancia. ¿Vale? Y a partir de ahí podemos calcular lo que serían los valores en valor unidad. Que yo hable de aparente, activa o reactiva, los valores de base son los mismos. Que hable de impedancia, resistencia o reactancia, los valores de base numéricamente son los mismos. ¿De acuerdo? Y ahora lo más importante y complicado, o complicado para vosotros, es que normalmente en los transformadores lo que me dan es el valor unitario y yo podría calcular todo en valor unitario. La gracia que tiene de calcular en valor unitario es que a mí me dan la ZCC, que es la impedancia de cortocircuito del trafo, la interna de los bobinados en por unidad, ¿vale? Y si tú pones el transformador en por unidad, en vez de ponerla en valores reales, ¿qué relación de transformación tiene en por unidad? Siempre tiene relación de transformación 1:1, porque es, por el primario tengo la tensión nominal, por el secundario tengo la tensión nominal, ¡pop! Pues en valor unidad, por unidad, los transformadores desaparecen. ¿Vale? Normalmente nosotros no vamos a trabajar o casi nada en valor unidad, pero sí que te vaya a dar los datos de los problemas en valor unidad porque es como vienen de verdad. Y entonces nosotros lo que tenemos que pasar es decir, pues mira, si yo te doy una corriente en valor unitario, la tienes que pasar a amperios. Si te doy una potencia en valor unitario, la tienes que pasar a potencia en sistema internacional. Y sobre todo, si te doy una impedancia en valor unitario, la multiplicas por la impedancia de base y tendrás la impedancia en ohms para poder calcular, ¿vale? Pues en un transformador, en su placa de características, me van a dar la impedancia en valor unitario, A esta impedancia en valor unitario también se llama en la bibliografía o en los transformadores antiguos tensión de cortocircuito. Es lo mismo. Vamos a ver que esto normalmente vale entre un 4, si lo pongo en tanto por ciento, entre un 4 y un 12%, o entre un 0,04 y un 0,12 por unidad. Es la impedancia típica de los trafos. Pues esto lo tengo que convertir a ohms. Quiere decir que la fórmula es la de aquí arriba. Tengo que calcular el valor de base y el valor de base es la tensión del trafo, la potencia del trafo, la corriente del trafo. Pero el trafo tiene dos tensiones nominales. Pues yo puedo convertir
esa impedancia, este es mi trafo real, el que me dan, y yo lo puedo convertir o en un trafo ideal más una impedancia por el lado de primario, o un trafo ideal más una impedancia por el lado de secundario. Por el que me guste más, por el que sea mejor el cálculo. Todo depende si yo utilizo la tensión de primario o la tensión de secundario. Y esto de aquí es súper importante, lo vamos a utilizar muchísimo. El trafo ideal lo tengo que convertir en un trafo real más una impedancia. Simplemente un poco, no lo vamos casi a utilizar, pero teóricamente se puede calcular todo en valor unitario, ¿vale? Y la gracia que tiene en valor unitario es que desaparece la idea del raíz de 3 y del 3 por ser trifásica. Las fórmulas son, si yo tengo un sistema que tienes la corriente nominal 1, que tienes la impedancia nominal 1, la tensión es 1, independientemente de que tengas nada. Si yo tengo la tensión nominal 1 y tengo la corriente nominal, seguro que está circulando la potencia nominal. Desaparece el 3 o el raíz de 3. Hay veces de que tú tienes un trafo de una tensión, imaginar que yo tengo un trafo que me dicen, mi trafo es de 10 megas, 400 voltios, 20 kilovoltios, bueno, 10 megas es mucho para este trafo, y su impedancia es el 0,06, ¿vale? Ay, pero lo voy a utilizar, por cosas de estas, los voy a utilizar en una red de 18 kilovoltios, ¿vale? Pues si tú lo utilizas en una red de 18 kilovoltios en vez de en una de 20, resulta que su potencia nominal ya no va a ser la misma y su impedancia nominal por unidad no va a ser la misma, ¿vale? Se pueden cambiar los valores de impedancia simplemente con esta fórmula, que sería lo mismo, para hacerlo más sencillo, si en vez de tener que pensar en una fórmula es, si tú coges este trafo y conviertes su impedancia en ohms, y después dices, y ahora esa impedancia en ohms la convierto a 18 kilovoltios, y verás que te da, en por unidad, un valor ligeramente diferente. Porque el valor de base aquí era 20, aquí el valor de base es 18. En cambio, los ohms siempre son los mismos. Todo esto de aquí, pues para que os hagáis una idea de lo que es las máquinas reales. Estos son generadores síncronos. Nosotros hemos visto un modelo muy simplificado en que lo único que considerábamos era la reactancia síncrona, ¿vale? Aquí están las reactancias síncronas dadas en tanto por ciento, si fuera en tanto por 1 es dividir por 100, y en función del tipo de máquina, si es un turbogenerador de polos salientes, con devanado o sin devanado amortiguador, pues me dan qué impedancia tiene. Pero es que resulta que la máquina, además de tener esa impedancia, tiene todas estas, en modelos más detallados, ¿vale? Esos son de alta tensión, estos son generadores de baja tensión. La reactancia síncrona sería esta de aquí, que es la que normalmente nosotros trabajamos. Fijaos que son reactancias muy altas. Si esto lo pongo en tanto por 1, es entre 1,5 y 3. Y eso es lo que significa, por eso es importante la idea de valor unitario, es cuando me circule la corriente nominal, por una impedancia de 1,5, yo voy a tener una caída de tensión de 1,5. Quiere decir que en los generadores síncronos la caída en la reactancia síncrona es enorme. ¿De acuerdo? En los trafos, estos son trafos de pequeña potencia, entre 250 kilovatios y 1,6 megavatios. Las impedancias aquí sí que son mucho más pequeñas. En el trafo no quiero grandes caídas de tensión, estamos hablando impedancias entre 0,4 y 0,6 por unidad. En los transformadores más grandes, pues aquí estamos hablando entre 2 megavatios y 40 megavatios y media tensión entre 36 y 123 kilovoltios.
y las impedancias van entre el 0,06 y el 0,12, entre el 6% y el 12%. Si el trafo todavía se hace más grande, aquí estamos hablando trafos hasta 600 megavatios, trafos hasta 1000 megavatios, pues simplemente las impedancias por cuestiones constructivas van creciendo, ¿vale? Del 10 al 21%. Y aquí del 13 al 21%. Aquí, como los trafos ya son de mucha potencia, especifican exactamente qué es la parte resistiva, pero veréis que la parte resistiva es pequeñísima, ¿de acuerdo? Comparado con la parte reactiva, ¿vale? Y ya para acabar, simplemente tenemos que practicar, tenemos que hacer un montón de problemas, pero la idea es decir, mira, vamos a poner datos en un problema. Tengo el generador, dice mi generador, cuidado, es tensión nominal, no es la tensión real, esto es la tensión nominal, esto es la potencia nominal, la reactancia, pues resulta que en este generador, yo en base a la reactancia en valor unidad, su potencia y su tensión, puedo calcular la reactancia del generador. Trafo 1 tiene unas tensiones, tiene unas potencias, tiene una reactancia, pues este trafo también le pongo una reactancia. Lo mismo al trafo 2, lo mismo al trafo 3, ¿de acuerdo? La línea, el 100 kilómetros de línea por 0,4, pues multiplicas, estos son 40 ohms aquí puestos, ¿vale? Yo por haber puesto todas las reactancias en secundario, pues las pones donde quieras. ¿Podemos ahora poner las cosas todas en serie en paralelo? No. Primero tenemos que decir, a ver, ¿qué me piden? La carga T2 está en estrella, las dos cargas están en estrella, tienen bornes aquí, tensión de fase, 66 kilovoltios, esta es la que hay tensión de línea, dividido por la raíz de 3, tensión de fase. Yo sé que tengo esa tensión de ahí, ¿vale? Pues lo que voy a hacer es, bueno, lo que me piden es la tensión en otro lado, pues voy a poner, espera, y los trafos eran, este es un 10, 132, el trafo 2 es un 132, 66, y este es un 132, 25, ¿vale? Las tensiones de entrada y salida, las nominales. Vale, aquí tengo, pues la idea es decir, vale, ¿qué tengo que hacer con esto? Pues lo que tengo que hacer es decir, voy a poner todo a 25 kilovoltios. Quiere decir, de este circuito, imaginar que lo vuelvo a dibujar, y lo voy a dibujar ya como si fuera simplemente monofásico, Todas las cargas están en estrella, pues yo lo que tengo es aquí los 65 ohms, ¿vale? Aquí la impedancia del trafo 2, el trafo 3 ya estaría bien, ¿vale? Y ahora lo que hago es decir, pues mira, esta impedancia de aquí la hago saltar este trafo por su relación de transformación y le hago saltar este trafo. Me queda en el mismo sitio, pero ya es la impedancia de trafo 2, antes era la impedancia 66 kilovoltios, ahora es la impedancia a 25 kilovoltios. Y lo mismo, esta carga de 50 ohms la tengo que haber multiplicado por la relación de transformación del trafo 2, por la relación del trafo 3, y por tanto va a ser una carga, ya no va a ser la misma, y tiene que ser a 25 kilovoltios. ¿Vale? Y esta tensión que me daban aquí, esta tensión de aquí, es la tensión de aquí, pero si yo lo quiero ver equivalente en la red de 25 kilovoltios, la tengo que multiplicar por la relación de transformación de T2 y por la de T3. Quiere decir que esto se convertirá en, bueno, por suerte casi se ve a ojo, si esto lo hacéis, tiene que dar 25 partido por la raíz de 3. ¿Vale? Aquí lo mismo. Esto me parece que no hace falta. Pop, 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 pop. Tú sabes esta tensión. Si sabes esta tensión puedes calcular esta corriente.
Cuando sepas esta corriente puedes calcular la tensión aquí. Cuando sepas esta tensión aquí puedes calcular cuánto vale esta corriente. Y cuando tengas esta corriente sabes la tensión aquí. Nada, probaremos.